Hermanos, aleluya. Dios bendiga a mis amados, a Byron, a Cindy Patio Jojona, a Jonathan Bautista de Poza Rica y todos aquellos que se van integrando. Bendito Dios. Bendito Dios. Saludos. Pueden hablar. Saludos, Jonathan. Fuego, apóstol, fuego, fuego. Uy, santo, siento a Dios contigo, papi. ¿Qué dice Poza Rica? Aquí estamos con el calorcito, apóstol, 45 grados. ¿Qué? Señor Jesús. Dios mío, qué exageradísimo. No, pues bueno, vamos a comenzar. Bendiciones a la hermana Yanina también de allá de Cofradía. Todos los hermanos que han estado ahí, pastores, ministros, que han estado, ¿cómo se llama? Siempre ahí atentos a la escuela. Óigame, qué tremendo lo que vamos a hacer ahorita. Impresionante porque ahorita ya terminamos el primer nivel. Les cuento, noticia de última hora. Ya terminamos el primer nivel con este último tema que es el ministerio del evangelista y del maestro. Pero la segunda noticia es, escuchen bien, que el lunes vamos a hacer una test para dos propósitos. Vamos a hacer dos tests. Vamos a hacer un test para ver cuánto usted aprendió del primer nivel, porque ahorita vamos a un nivel, al segundo nivel, son unos temas bien profundos, ¿verdad? Eso vamos a hacer un test, a ver cuánto usted aprendió. Pero el segundo test que vamos a hacer, mis queridos, ese test es para usted descubrir qué dones o con qué don tiene usted o qué ministerio. Conforme a su don puede descubrir su ministerio. Vamos a hacer un test. Vamos a hacer un test donde vamos a descubrir los dones, ¿verdad? De qué clase de dones son los que usted tiene y que quizás usted ni siquiera se ha dado cuenta para ese test. Espero que los motivemos para este otro lunes porque va a estar poderoso. Bien, vamos a comenzar hablando acerca del ministerio ya, porque son los 5 ministerios. Terminamos con el ministerio del evangelista y el ministerio del maestro. El evangelista y el maestro, hermano. Cuando hablamos del evangelista y cuando hablamos del maestro, ¿verdad? Son muy importantes darnos conocer que el ministerio pastoral, ya lo hablamos. También hablamos acerca de lo que es el ministerio profético. Cuando terminemos estos 5 ministerios, vamos a hablar de todos los dones a más profundidad. Vamos a hablar de los dones, donde ciencia, donde fe, cuando terminemos los 5 ministerios. ¿Me entienden? ¿Verdad? Pero ahorita que ya hablamos del pastoral, hablamos acerca del apóstol, ¿verdad? Y solo nos faltaba del evangelista y del maestro. Ahora, la palabra que se traduce evangelista en el Nuevo Testamento es un sustantivo tomado del verbo evangelizomai. Parece que es un idioma o un dialecto como japonés, pero no, ¿verdad? Que significa anunciar noticias, anunciar noticias. El evangelismo o el evangelista es poco considerado, el ministerio es un poco considerado dentro de los ministerios. Porque no todos les gusta evangelizar. Cuando nosotros hablamos del evangelista, no solamente estamos hablando de plataforma. Todos queremos una plataforma. Todo hombre, la mayoría queremos una plataforma de multitudes como un evangelista. Pero jamás, ¿verdad? El evangelista comienza de la noche a la mañana en multitudes. El evangelista se forma en las calles. El evangelista se forma alcanzando uno a uno. El evangelista se forma apasionándose, evangelizando una persona y no solamente evangelizándola, sino que también tratándola de llevar
a los pies del Señor, ¿verdad? El evangelista completo no solamente es aquel que es acerca a Dios, ¿verdad? Sino que también es aquel que aprende a consolidar la persona hasta poder lograrla formar. Ese es un evangelista maravilloso. Mire, hay evangelistas que tiran la atarraya, tiran la red y que el pastor vea lo que hace. Qué bueno. Y claro que el pastor y el maestro le toca consolidar. Pero el evangelista completo es aquel, ¿verdad?, que cumple con la gran comisión, que es predicar al mundo, bautizándolos, ¿verdad?, y enviándolos. Ese es el poder que tiene que tener un evangelista. Ahora, el evangelista en sí es el que anuncia, ¿verdad? El que anuncia el evangelio, las buenas nuevas de salvación. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, haz obras de evangelista, haz obras de evangelista. En cierta otra ocasión le dice, no apagues el fuego del don de Dios que fue puesto sobre ti, ¿verdad? A través de imposición de manos. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Lo que le estaba diciendo, perdón, lo que le estaba diciendo es que si él comenzó como evangelista en algún momento y por la obra pastoral no podía descuidarlo. ¿Por qué? Por mismo Pablo dijo, porque me es impuesta en mí la necesidad de predicar el evangelio. Óigame, ¿qué significa esto? Que mira, que el corazón de la iglesia es el evangelista. Es como un cuerpo. La cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, ¿verdad? Pero dentro de esa, pero dentro del cuerpo de Cristo, los ojos del cuerpo de la iglesia es el profeta, ¿verdad? Es la boca, bendito Dios, del cuerpo. Pero el evangelista tiene que ver con el corazón. La iglesia muere si no hay evangelista, porque el palpitar del corazón de la iglesia depende del latir de la pasión del evangelismo en un hombre y en una mujer. Pocas palabras, si la iglesia pierde el ministerio evangelístico y pierde el enfoque, el evangelizar, entonces dejó de llamarse iglesia. Es decir, conocer que el evangelio tiene que ir dentro del apóstol, el evangelista tiene que ser un apóstol, el evangelista tiene que ser un maestro, el evangelista tiene que ser el pastor, el evangelista, o sea, todos tenemos que tener ese amor por las almas, porque si yo no tengo amor por las almas como pastor, si yo no tengo amor por las almas como el pastor, no tengo un amor como evangelista. Apóstoles que no nos acercamos, que no nos vamos a las calles, que no. Entonces, ¿me entienden? El apóstol también debe ir como punta de la lanza, ¿verdad? Evangelizando. Entonces, esto es lo más maravilloso. El trabajo pastoral, el trabajo apostólico, todos tenemos que tener las marcas de un evangelista. ¿Me entienden? Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8, se describe un evangelista nato, un evangelista empoderado, que fue Felipe, quien fue un hombre que fue también transpuesto. En el capítulo 8 dice la Biblia que él estaba en cierta ocasión ahí preparando el sermón para predicarlo en la iglesia, y de repente le dijo, desciende al desierto allá. Y después de que evangelizó, bautizó al etíope, y en ese mismo momento fue arrebatado en un carro de fuego sobrenaturalmente. ¿Qué es lo que quiero recalcar en ustedes? ¿Qué es lo que yo quiero recalcar? Que el evangelista tiene que estar revestido del poder de Dios a través de los milagros. A través de los milagros, a través del poder del Espíritu Santo de Dios para provocar milagros y sanidad.
¿Por qué? Porque el que no cree por la palabra, creerá por las señales. Cristo Jesús, que fue evangelista en excelencia, cuando él entraba a un lugar, las señales, los milagros, los prodigios. Por eso el evangelista tiene que tener un evangelismo sobrenatural para provocar milagros. Pastor, porque yo soy un simple miembro. No, usted pídale milagros a Padre. Y si es una persona, quizá usted no ha sido llamado todavía para a las naciones, pero con uno sea fiel, con ese provoque el milagro, con ese hágalo hablar, con ese, gloria al Señor, provoque la sanidad, en esa persona provoque los milagros, y después cuando sea fiel y sea arrebatador y sea un hombre agresivo, entonces Dios le entregará ciudades completas, naciones, familias completas le entregará. Entonces vemos que se describe Felipe como el evangelista. Eso usted lo ve en Hechos capítulo 21, versículo 21:8. Entonces dice que se describe como un evangelista. Y este fue uno de los elegidos, Felipe fue uno de los elegidos que en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Fueron ungidos, ¿verdad? En ese estaban Esteban, eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Era una unción sobrenatural en la vida de ellos. Después de eso, que la persecución, hubo algo increíble, porque más bien el evangelio tomó más fuerza a través del evangelio. Entonces usted va a ver en Hechos 8:5, 12, 35 y 40. Usted va a ver ahí, bendito sea el Señor, lo que realmente es un evangelista, ¿verdad? Felipe también fue incluido. Usted lo va a ver en Hechos 8:14, que fue incluido entre los apóstoles. Entonces, ¿qué significa esto? Que se hace una distinción semejante entre Timoteo y los apóstoles en 2 de Corintios también, capítulo 1, versículo 1, en Colosenses 1:1, ¿verdad? Y entonces mire qué tremendo es esto. Los apóstoles eran evangelistas. No todos los evangelistas eran apóstoles, pero sí es muy importante recalcar que todos los apóstoles tenían que ser evangelistas. Qué increíble. No todos los evangelistas son apóstoles. No todos los evangelistas son profetas. No todos los evangelistas son maestros, pero sí el maestro, el apóstol y el pastor tiene que ser evangelista. Entonces, indudablemente cumplían esta sagrada tarea, ¿verdad? En tanto que se les presentaba la oportunidad, y habían algunos que cuando se les presentaba la oportunidad de evangelizar, lo hacían y provocaban milagros. Si no, pregúntele a Pedro, el primer mensaje que predicó, usted lo ve en Hechos capítulo 2, eran 3,000 personas que reconciliaron, que aceptaron perdón a Cristo, que se arrepintieron y fueron bautizadas ese mismo día. Ahora, cuando yo hablo de la unción que tiene el evangelista, es que tiene una unción de acaparar la gente, de llamar la atención a la gente. El evangelista, imagínese usted, ¿cómo hizo Pedro para predicarle a 3,000 personas sin bocinas? ¿Cómo hizo Jesús como evangelista predicarle a 5,000 personas sin bocinas, sin parlantes, sin micrófono? ¿Cómo lo hizo? Es porque había una unción, y esto tienen, había una unción muy especial que la Biblia lo llama denuedo. La Biblia lo llama denuedo, que mire, el denuedo está por encima de ser un buen orador. Llamar la atención de la gente como esos grandes hombres de Dios, increíble, y mantenerlos horas y horas, ¿verdad? Donde se llamaba la atención de la gente. Imagínese usted, ahora, una cosa es tener denuedo y otra cosa es ser un buen orador. Y usted tiene que aprender a identificar, porque hay muchos, no menciono nombres porque tampoco no quiero, pero hay muchas personas, ¿verdad? Que entre comillas parece que procesan, porque te hablan bonito de Jesús y convencen el corazón
de la gente, pero no lo transforman, emocionan, son grandes motivadores. El orador es un gran motivador, pero el evangelista con denuedo es un transformador. Ay, Dios mío, usted tiene que entender esto. Imagínese usted Hitler, un hombre malvado, con un corazón malvado. Dice que fue uno de los más grandes oradores de toda la historia en aquel tiempo, pero con sus intenciones diabólicas, maquiavélicas. Un hombre antisemita, un hombre increíble, con un odio ante el pueblo de Israel. Asesinó a miles de judíos. Ese hombre se paraba en las grandes plataformas y eran horas, 2 horas, y el hombre hablando. Un gran orador. La gente terminaba motivada, pero no con un cambio, no con un cambio de mentalidad, sino más bien con un lavado de cerebro. Pero cuando tú tienes de nuevo, tiene que ver con un poder glorioso que tiene el evangelista. Porque más tarde dice aquí que la historia de la iglesia terminó como evangelista, se usó para hacer referencia al escritor de cada uno de los 4 evangelios. Estos 4 evangelios, miren qué tremendo, por eso se le llama evangelio, porque viene de la palabra evangelista. El evangelista tiene que tener autoridad, el evangelista tiene que tener ese denuedo. El denuedo no lo da nadie, el denuedo lo da el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. Ahora bien, estos predicadores, la unción cuando cae sobre un evangelista, Dios mío, es algo glorioso. ¿Por qué? Porque no piensan lo que van a hablar, porque el mismo Espíritu Santo pone palabras. Imagínese usted que algunos se admiraban en el libro de Hechos porque decían, pero ¿quiénes son estos hombres? Cuando miraron a Pedro y aquellos simples pescadores, le dijeron, ¿qué tienen estos hombres que hablan con tanto, son del vulgo, pero hablan con tanto denuedo el evangelio? Es porque había una unción especial que su voz se dejaba escuchar ante 3,000, 4,000, 5,000 personas. Eso solo lo puede hacer la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces es necesario entender que la iglesia debemos de reconocer, buscar con lupa al evangelista. ¿Para qué? Para que el ministerio evangelístico pueda despertar y pueda florecer en grandes magnitudes. Entonces el evangelista tiene que estar bajo autoridad, tener un pastor y en lugar donde lo reconozcan como miembro activo. Él tiene que buscar un lugar donde lo reconozcan como un miembro activo. El evangelista no puede estar sin cobertura, igual que todos los ministerios. Eso siempre se lo recalcamos a la gente, porque hay quienes son evangelistas, pero no tienen iglesia, no trabajan para nadie, predican la palabra, conquistan a la gente, pero no se la llevan a nadie. Tiene que haber un pastor. El evangelista tiene que estar cubierto, tiene que estar bajo la unción de un pastor para que también todas aquellas personas que puedan lograr ser alcanzadas por su mensaje sean llevadas a los brazos del pastor. Entonces la tarea del evangelismo es su ministerio y Dios ha repartido dones a su iglesia y a muchos varones de Dios les ha dado este hermoso privilegio de ser llamados evangelistas. Ahora, usted me va a preguntar, pastor, ¿cómo comenzó o cómo comienzan los ministerios? Yo tengo 24, 25 años ya de estar en el ministerio y lo primero que floreció en mí fue el evangelista. Crecí en las calles, predicando, allí me desarrollé, predicando en los buses, predicando a la gente indigente, llevándole comida, predicando en las calles. Allí fue donde lo primero que floreció en mi vida es el ministerio evangelístico. ¿Qué significa esto? Pastores, hay muchas personas que quieren púlpito, que quieren altar, que quieren un privilegio, que quieren don, pero ¿sabe qué? La gente tiene que ser probada. Muchas veces allá
en las calles, tiene que ser probada allí en su trabajo, allí conquistando a sus compañeros de trabajo, allí conquistando evangelizando a los compañeros de su escuela, de su colegio, de su universidad, allí conquistando. Allí es donde realmente se ve cuando una persona quiere crecer y sus intenciones no es buscar poder, sino es buscar las almas. Se lo repito, como una vez yo se lo dije, creo que varias veces lo he dicho, ¿por qué el corazón de David? Dios dice, la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque amó dos cosas. Porque el salmista David amó la presencia de Dios y amó al pueblo. La persona, gloria a Dios, que va por un camino, ama la presencia de Dios, pero también ama las almas. Ama las almas. Entonces, mire, ahora bien, la forma como una congregación elige a sus ancianos es puramente gobierno celestial. Ay, ay, ay. Mire qué tremendo es esto. Se lo vuelvo a repetir, porque quiero que ustedes, que haya una claridad dentro de lo que es el ministerio evangelístico y cómo se pueden escoger la gente, ¿verdad? Y ungirlos y comisionarlos. La forma, escúchelo bien, de la congregación con que elige a los ancianos puramente es gobierno, a los que elige para hacer columnas, para ser diáconos, ¿me entiende? Es puro gobierno eclesiástico, es puro gobierno eclesiástico. Perdón que si de repente me estoy metiendo en un punto doctrinal, pero hay dos cosas muy importantes que usted debe de entender entre el gobierno eclesiástico o el gobierno, el gobierno eclesiástico tiene que ver con un gobierno teocrático, no con un gobierno democrático. Que la iglesia no puede ser gobernada por un gobierno democrático. Tiene que ser gobernada por un gobierno eclesiástico. ¿Qué tiene que ver esto con el ministerio evangelístico? Porque la razón de las cosas es que el gobierno eclesiástico tiene que ser teocrático porque Dios es la voz de Dios, ¿verdad? Es los padres de la casa, que con una visión paternal son los que saben quiénes tienen una unción evangelística, quiénes tienen una unción de adorador, quiénes son los que tienen una unción de intercesor, quiénes son los que tienen, ¿me entiende? Pero cuando se mete el rollo del gobierno democrático, cuando la gente, porque el gobierno democrático ya no es voz de Dios, sino que voz del pueblo, donde se elige en torno, donde se elige a un hombre, a una persona, a un anciano, donde se elige por votación, conforme a lo que votan más las personas. Es muy peligroso, a veces es bueno, pero también puede ser un arma mortal. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo sin visión se desenfrena, ¿verdad? ¿Cómo se eligieron en aquel tiempo? Se elegían guiados por el poder del Espíritu Santo, por una dirección especial del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque llega un momento que cuando las personas no son suficientemente espirituales, entonces comienzan a quitar y a poner. El día que el padre de la casa comete un error y como el pastor les dio autoridad gubernamental, ajá, hermanos, si ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿Que ustedes creen que lo podemos ungir? Porque no, es bueno consultar, es bueno hablar con tus líderes, ¿verdad? Tener referencia de las personas de otra persona, pero no es bueno preguntar por decisiones en las cuales Dios ya reveló al pastor para poder guiar y dirigir a la iglesia
en el aspecto de la comisión hacia un evangelista, un pastor, un ministro, porque eso es muy importante, que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y antes de que la agenda del hombre, el gobierno democrático quiera gobernar, porque no es posible, mi hermano. Yo sé que hay yo sé que tiene que haber un comité de finanzas, ¿me entiende? Y eso es bueno, pero el día que el pastor le toque pedir permiso para tocar, o sea, es bueno, pero que tiene y si no lo aprueba, no le dan el dinero. ¿Usted cree que es correcto eso? No es correcto. Me metí en este tema porque es muy importante. Es bueno tener un buen administrador en la iglesia, pero también que el comité, o sea, de tesorería y todo de finanza, tengan una visión, estén bien apegados con la visión del apóstol y del pastor para mover las finanzas, ¿verdad? Guiadas por el padre de la casa, creyendo que la visión no se la dio a nadie más, sino que al pastor. ¿Qué significa esto? La visión del arca se la dio a Moisés, del arca de Noé se la dio a Moisés. La visión del tabernáculo se la dio a Moisés, perdón, pero la visión del arca, el arca en el diluvio, se la dio a Noé. La visión del templo, Dios se la dio a Salomón, y Salomón tenía que construirla conforme a la visión que recibió. La visión para llevar el evangelio a los gentiles se la dio al apóstol Pablo. Tenían que seguirle. Entonces, si la iglesia entendiera esto, que el padre de la casa, cuando porta la visión, los demás tienen que seguirle aunque no lo entiendan. Esto es lo maravilloso y lo profundo que tiene que ver, bendito el Rey, cuando un hombre está guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces hasta Dios permite que uno se equivoque para probar el corazón de los líderes, que se equivoquen decisiones, ¿verdad? Que se equivoquen en algunas situaciones, ¿verdad? Para probar el corazón de aquellos si te siguen siguiendo, si te siguen creyendo en ti o no. Entonces, los requisitos para el evangelista el evangelista debe ser un líder. ¿Qué significa? Que no ande como loco predicando en las calles y no ejerza su liderazgo en la iglesia. Eso no tiene sentido, hermano. Puede ser como es más, o sea, le puede quitar el lugar al dragón del Apocalipsis, tirando fuego por la boca, por los ojos y lava por la nariz. Pero si ese hombre no ejerce su liderazgo dentro de la iglesia, hermano, anda por la banda, como dicen los hondureños. Porque él tiene que ser siervo, tiene que ejercer liderazgo dentro del corazón de la iglesia y tiene que aprender a caminar tomado de la mano con el pastor. Segundo, el evangelista debe de comunicar en forma efectiva la palabra de Dios. ¿Cómo es en forma efectiva la palabra de Dios? Tiene que ser un hombre con mucha palabra, tiene que ser un hombre que no manipule las masas, hermano. Que no manipule las masas, hermano. Escuche bien esto y disculpe que se lo diga, mi hermano, disculpe, yo sé, pero a veces, o sea, no le construyamos un camino de rosas a la gente. No los engañemos para querer llevarlos a los pies de Jesús. Hablemosles la verdad. Pero tampoco no se vaya tanto el extremo que le esté predicando el infierno a la gente para que la gente venga y acepte con miedo. Y porque hay un infierno, no, hay un infierno, hay un cielo, pero que hay un infierno, yo no busco a Dios por temor a un infierno, ni busco a Dios por ir al cielo. Yo busco a Dios, como dijo Juan, lo amo porque Él nos amó. Entonces, el evangelio más poderoso que debe haber es partiendo de San Juan, capítulo 3:16, y un evangelio de arrepentimiento. Convertíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros, que produce convicción de pecado, ¿verdad? Que haga compungir el corazón de la gente y que diga, wow, hemos fallado a Dios realmente y ya no puedo vivir con esta vida. Mira, eso es lindo. Entonces, el evangelista debe de depender por eso que el mensaje por medio del Espíritu Santo. El evangelista debe de permanecer fiel ante un mundo hostil que le estará
asediando con tentaciones, con burlas, con ofensas y otras artimañas del enemigo. Ya casi vamos a cerrar. 10 minutos. Ok. Bendito Dios. Sigamos. El evangelista debe de proclamar que Jesucristo como el único camino, la salvación es Jesucristo. El evangelista, en sexto lugar, debe de tener una estrategia para la cosecha. Un evangelista, Dios mío, está renovando sus estrategias. No predica lo mismo. Siempre estará renovando sus estrategias. El mensaje, el evangelista, también el mensaje de ser bíblico, otra vez como lo revuelvo a repetir, y también la vida del evangelista debe ser una vida de comunión con Dios que se refleje en sus acciones. Bendito Dios. Entonces, desde un punto de vista bíblico, el evangelista debe de cumplir con las siguientes funciones: anunciar el evangelio, que está en Hechos capítulo 13, 32, enseñar, que es aprender a enseñar a la gente, formarla, consolidarla, no solamente llevar a los pies de Jesús. Hablar con denuedo, exhortar y amonestar. Eso tiene que tener las características de un evangelista. También el evangelista tiene que defender la sana doctrina, ¿verdad? Aquí dice discutir, pero realmente es aprender a defender, ¿verdad? Lo que es en Hechos 17:2, Hechos 17, 18 y 19. También es aprender a responder. Usted va a ver ahí, 1 Corintios 9:3, Filipenses 1:16. Saber responder a cada pregunta, hermano, el evangelista, porque ahí el evangelista le van a salir testigos de Jehová, mormones, musulmanes, tanta gente que te encuentras en las calles. Redarguir, convencer, también aprender con autoridad influenciar, y también a desechar las cosas que no son realmente agradables en la presencia de Dios, y anunciar todo el consejo de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a salirnos ahorita y vamos a volver de nuevo, ¿ok? Bendito Yahweh, bendito Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Ok. Si me vuelvo a salir otra vez, tienes que volver a poner mi nombre, ¿ya? Como dice mi hermana. Mencionó café por ahí. No, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora vamos ahora vamos con la enseñanza del maestro, ¿verdad? Ya, y nos preparamos para la otra lunes, ¿verdad? Acuérdense, vamos a hacer una test. Es muy importante que usted sepa cuáles son los dones que usted tiene y que tiene que aprender a desarrollar, y el conocimiento que comienza a adquirir, porque ahorita ya terminamos con este tema. Terminando este tema, terminamos el primer nivel y entramos al segundo nivel de la Escuela Internacional Profética Teshuvah. Entonces, el ministerio del maestro, mi hermano, el ministerio del maestro. Muchas iglesias ignoran esto, hermano, pero la gente hay que formarla. Por eso debemos de enseñar. El maestro tiene una paciencia para la enseñanza, y el maestro debe de ver en toda iglesia, debe haber, porque una gente sin ser enseñada por falta de conocimiento perece. Tarde o temprano, la gente que no tiene con quién discipularse, con quién formarse, nunca va a agarrar raíz, vendrán los vientos y su casa estará establecida en la arena, ¿verdad? Entonces, muy importante la maestría. ¿Qué estamos haciendo aquí? Enseñando. ¿Qué es lo que usted está haciendo en esto? Agarrar raíz. No se miran los resultados cuando usted está siendo enseñada. No se miran los resultados cuando usted está aprendiendo. ¿Por qué? Porque los resultados están porque usted mira un árbol, usted va a mirar después frondoso,
pero nadie sabe que ese árbol, antes de poder ser frondoso y manifestar frutos y florecer, primero tuvo que agarrar raíz. Entonces así es, cuando vengan vientos, cuando vengan situaciones en la vida, esa raíz va a estar bien ahí y ese árbol va a estar listo para dar frutos. Los maestros son los que ayudan a la raíz del árbol. Los maestros son la quinta categoría de dones ministeriales y partidos sobre la iglesia por el Señor. Eso es lo que él hablaba en Efesios 4:11. Entonces no está absolutamente claro si el término maestro representaba un ministerio distinguido o solamente era una función de los apóstoles o pastores o ancianos. Pero sí está indicado por el hecho de que había profetas y maestros en la iglesia, Antioquía, ¿verdad? Maestro era un ministerio muy distinguido en el tiempo de la iglesia primitiva. Usted va a ver en Hechos capítulo 13:1 y que maestros están enumerados junto con apóstoles y están enumerados junto con los profetas como un oficio que Dios ya había puesto sobre la iglesia, ¿me entiende? Entonces, Primera de Corintios 12:28, usted va a ver ahí, por otro lado, porque ahí menciona también los que enseñan, dice. Entonces, por otro lado, en Efesios 4:11 también menciona maestro. Entonces, no está presidido por un artículo definido como lo están los otros oficios. Por lo tanto, el término puede meramente quizás indicar maestro como una función de los mismos pastores, del mismo apóstol. ¿Sí me entiende? Por eso es que me encanta, porque dice que en lo último dice pastores y maestros. Entonces les enseña, la enseñanza está enumerada como un don espiritual. En Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7, de allí que puede ser ejercitado por cualquier creyente que está así dotado por este mismo don. Entonces es muy importante darnos cuenta que es un don, el ser un maestro es un don. Pablo se refiere, escúchelo bien, a sí mismo como uno constituido, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y maestro de los gentiles. Pablo lo dijo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo también, ¿verdad? Habla acerca de la gran comisión y dice, infiere fuertemente que la enseñanza es de primaria importancia en la obra continua de la iglesia. Por tanto, ir y hacer discípulos. Mire, o sea, lo que está diciendo Jesucristo es que es algo primario, es algo importante, ¿verdad? Por eso dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, hacer discípulos, discipular, afirmar, enseñar, formar por medio de la enseñanza, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso está en Mateo 28:19, versículo 27. Aunque la enseñanza era una parte de casi todos los ministerios del Nuevo Testamento, habían algunos cuyos principal llamado era enseñar, ¿verdad? Sin duda alguna, entonces, cuyos ministerios podrían ser mejor identificados como aquel que es el maestro. Entonces, mire qué interesante es esto, hermano. Usted ve Hebreos, la carta de Hebreos, un maestro lo escribió. Algunos dicen que posiblemente fue Pablo, y otro puede ser Apolo. Apolo no fue muy conocido, pero algunos en la iglesia de Corintio decían, por eso Pablo dijo, les exhortó, digo, algunos dicen que soy de Pablo, otros dicen soy de Apolos, porque Apolos tenía una enseñanza bien profunda, según los historiadores, en cuanto a la cultura judía, en cuanto a la religión judía, en cuanto a los ortodoxos, ¿me entienden? Entonces, posiblemente Apolo fue el que escribió el libro de Hebreos, por tanta profundidad que hay, como enseñándole a los mismos judíos que todo lo que en el Antiguo Testamento era como la sombra que venía a revelar al Jesucristo. El maestro tiene una habilidad de conducir a la gente. Entonces,
Es importante entonces La añadir. palabra maestro describe otra función del pastor. Ajá, así es, hermana. Entonces, mira qué increíble es esto, hermano. Hechos, capítulo 13:1, apunte ahí, Primera de Corintios 12:28, Efesios 4:11, Santiago 3:1. El maestro se describe en pocas palabras como la función principal que tiene que tener un pastor asignado en un ministerio específico. ¿Sí me entienden? O sea, el pastor ha sido llamado principalmente en enseñar, ¿verdad? Y después delegar maestros, pero que sean impartidos primeramente por el pastor. Mis queridos, alistémonos por la tez. Y hermana, la profeta Dicia Prado, aprovechando, ¿cómo se llama? Nosotros estamos haciendo un trabajo y estamos levantando un altar de adoración y estamos hablando acerca del espíritu de Moloch y estamos cubriendo a los niños para que creo que si posiblemente de este miércoles al otro ustedes pudieran recibir en el tiempo de ayuno y poder estar con ustedes allá, sería de mucha gran bendición para que convoquemos a los jóvenes y a los niños y los unjamos, ¿verdad? De todo decreto demoníaco que quiera levantarse en contra de ellos, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús sobre nuestras generaciones. No les vamos a negar la cena del Señor, eso es lo que me dijo el Padre, y levantar un ejército de niños intercesores y segundo, ungirlos bajo la unción del Espíritu Santo, declarando ese Joel capítulo 2, versículo 28, donde dice que él derramaría su espíritu y profetizaría. Porque viene un ataque muy fuerte, masivo a nivel mundial sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Antes de la matanza, de esa matanza que hubo terrible en Texas, eso estuvo tremendo, tremendo, ¿verdad? Yo les dije, venía algo fuerte esto es solamente algo como una advertencia. Entonces necesitamos el profeta, el pastor, el apóstol, orando, consagrando a nuestros hijos, que son los que van a ser parte de uno de los más grandes avivamientos de toda la historia. Y Satanás lo sabe, y él levantó un espíritu faraónico llamado Moloch, que es el mismo becerro que levantaron el pueblo de Israel cuando Moisés, entre comillas, se había tardado y decía, Moisés ya murió, ya no va a venir. Y cuando Moisés miró y bajó, rompió las tablas de la ley, molesto, porque encontró al pueblo de Israel que había hecho un becerro. Moloch es un espíritu que pide cultos, que se le rinda cultos para poder agarrar fuerza. Es un espíritu, un ángel caído que se convirtió en espíritu y que opera a través de la cultura de la idolatría, y entre más cultos se le rinde, espiritualmente puertas legales se abren para tocar nuestras generaciones, pero sabemos que cuando están bajo nuestra cobertura, bendito Dios, no puede suceder nada. Así que Dios me los bendiga, profeta Dilcia, ahí me escribe y estaremos en contacto. Bendiciones, shalom, shalom, mis queridos hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Espero Dios le que... bendiga, profeta. Bendiciones, buenas noches. ¿Cómo estás, Juvini Ruiz? Saludos. Saludos desde Progreso, siempre activo, Eso, hermano. eso, me gusta. Usted nunca se pierde, ¿no? Me impresionaba algo, pastor, antes de que cuelgue, me impresionaba algo que la profecía que usted vio sobre los niños tirados y después sucedió esto allá. Sí. Y que usted decía que hay que orar mucho, pues hay que someterse más y cubrir nuestra familia, nuestra generación, los niños, los jóvenes. Sí. Porque yo discernía en el espíritu también que esto no solo es para un país, pues viene a nivel mundial, porque lo que se ha levantado, por lo que estaba diciendo usted, de parte del enemigo, ¿verdad? Para poder detener esa generación que viene, esa generación de fuego que
el Espíritu Santo va a derramarse sobre ellos, pues, ¿verdad? Fíjate, papi, que yo estaba viendo que el muchacho que asesinó era un hombre que pidió ayuda, pero también estaba viendo que él estaba jugando de un juego que él se metió mucho fuerte y donde aparece el nombre de Asriel. Y Asriel es el ángel de la muerte, ¿verdad? Que conducía supuestamente a los niños que eran sacrificados y puestos dentro de esa estatua gigante de bronce que quemaban a los niños a Moloch. Entonces todo va. Entonces, qué tremendo es esto. Sí. Porque el carnaval de la Ceiba levantaron una estatua, ¿verdad? Con un híbrido y llamado Asriel, ¿verdad? Ariel, Moloch, Balán, Saturno y Cronos son espíritus. Bueno, eso lo vamos a enseñar más adelante, porque ahorita vamos a entrar en un tema de guerra espiritual en el tercer nivel que usted no puede perderse, porque va a conocer todos los espíritus, cómo operan, de qué manera operan en la ciudad, en la iglesia, y también se va a desarrollar mucha visión sobrenatural en sus vidas. Por eso nos surge hacer ese test, pero vamos a ir más adelante, cosas muy profundas porque lo requerimos, ¿verdad? Así que para mí, espero que todos estén contentos y que podamos estar bien el otro lunes. Pastor, que Dios me lo bendiga. Saludos, bendiciones, Bendiciones a todos. Adiós. Adiós.